Hola, mis niños y niñas. Bueno, por fin volvemos a tener clase de religión. Me gusta que les guste esta clase. Les voy a confesar algo. Cuando estaba en el colegio, bueno, religión era una de las materias que poco nos gustaba. Sí, pero bueno, pues comprendí que de pronto es también por la forma de pronto como nos enseñaban las cosas. ¿Sí? Pero bueno, me gusta, yo disfruto mucho hacer estas clases, disfruto mucho enseñarles y me alegra que pues algunos de ustedes me han hecho saber que también les gusta mucho esta clase. Y bueno, de verdad gracias por recibir con amor lo que se les enseña y por mostrar ese aprecio en el aprendizaje que tiene que ver con nuestra vida y nuestra fe en nuestro Dios, ¿sí? Porque de eso se trata. Bueno, mis amores, hoy vamos a ver un tema muy especial. Es una historia que, bueno, algunos de ustedes yo sé que la conocen, otros no, ¿sí? Pero bueno, el tema central el día de hoy es la honra, ¿sí? Ustedes han escuchado honra a tu padre y a tu madre, es uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, pero bueno, vamos a verla no solamente hoy con respecto a los papás, sino eh, de manera general, ¿listo? Entonces, un concepto de la honra, porque hay varios conceptos, pero bueno, traté como de acomodarlo así para hacerme entender en lo que quiero enseñarles hoy, es demostración de aprecio, de estima y de respeto hacia Dios o hacia una persona que puede ser una figura de autoridad para mí. Cuando yo hablo de honrar o cuando Dios me dice honra a tu padre y a tu madre, o cuando la Biblia me dice honrar a Dios, o cuando alguien, una persona dice yo quiero honrar la vida, yo quiero honrar tu vida, yo quiero honrar la vida de la honra, sí, honrar la vida de, por ejemplo, yo quiero honrar la vida de Valeria, porque Valeria es una niña responsable, sí, entonces, la honra que es demostrarle aprecio a una persona o a Dios, demostrarle estima, o sea, cariño, valor, que es importante para mí, que la amo, que la aprecio, que lo quiero, y respeto. Son tres cosas importantes: aprecio, estima y respeto. Aprecio es que es cariño, ¿sí? Estima es que es importante para mí, tiene un valor esa persona para mí, un valor muy especial, no de dinero, sino en sentimiento. Y respeto, pues de respeto, ¿sí? ¿Listo? Recuerden que es hacia Dios o hacia una persona. Generalmente son personas que son figuras de autoridad para mí o personas en general que sean importantes para mí. ¿Listo? Figuras de autoridad vienen siendo Dios, vienen siendo mamá y papá, no sé, los abuelos, los tíos, en fin. Eh, Listo, pero igual yo puedo honrar a una persona que no sea, que no, quizá no sea una figura de autoridad para mí, pero que sí, aunque no sea una autoridad para mí, es importantísima para mí. Y eso la hace autoridad porque la hace grande a mi corazón. ¿Listo? Entonces, bueno, yo quiero contarles una historia que está en la Biblia. Bueno, esa historia está en el libro de Números, en la Biblia, en el capítulo 16. Yo la quiero leer porque es súper, súper interesante. ¿Listo? Entonces la van a escuchar o la pueden ir leyendo ahí conmigo y ya les explico. A ver, los personajes de los que vamos a hablar son Moisés, son María o Miriam, hermana de Moisés, Aarón, que también era hermano de Moisés, y Coré, que era pues un hombre importante en el pueblo de Israel. ¿Listo? Dice así. Coré era un levita de la familia de Keat y su padre se llamaba Ishar. Coré tenía tres amigos de la tribu de Rubén, Datán y Abiram, que eran hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet. Ahora, ¿qué era un levita, niños? Un levita era una, una persona que ayudaba con las cosas del tabernáculo, que el tabernáculo simbolizaba la iglesia que conocemos ahora, ¿sí? En donde estaba la presencia de Dios. Los levitas se encargaban de la música, de armar la tienda donde estaba el tabernáculo, de transportar las cosas que usaban para hacer las respectivas actividades como de la iglesia y cosas así. ¿Listo? Coré era una de esas personas junto con sus amigos. Ahora, ninguno de ellos quería que Moisés fuera su jefe, y a ellos se les unieron 250 jefes israelitas que eran consejeros de la gente y muy respetados por todos. Pregunto,
250 es poquito o mucha gente. Es muchísima gente, ¿cierto? Ahora, recuerden que Moisés fue la persona que Dios usó para el tema de las plagas, para sacar a Egipto, a Israel de Egipto, ¿recuerden? Era un hombre que amaba profundamente a Dios, que era súper amigo de Dios como Abraham. Y bueno, era un hombre que Dios puso como jefe del pueblo de Israel, porque Moisés los sacó de Egipto y empezó a orientarlos y les enseñaba qué era lo que Dios quería que hicieran. Ese era Moisés. En alguna parte de la Biblia Dios le dijo a Moisés, yo te he puesto a ti como si fueses el Dios de ese pueblo, porque Dios en ese tiempo hablaba solo con Moisés, no hablaba con nadie más, solo hablaba con Moisés. Y Moisés le enseñaba al pueblo todo lo que Dios le hablaba. Hoy en día Dios nos habla a todos, gracias a Dios, a través del Espíritu Santo y a través de la Biblia, pero bueno, antes era a través de una persona y en ese momento era Moisés. Entonces fíjense que este muchacho Coré se unió a sus amigos y aparte se le unieron 250 personas más que eran jefes. Recuerden, mira, la palabra jefe me habla de autoridad, ¿cierto? Dice que eran consejeros y que eran muy respetados por todos. Vamos a tener en cuenta todas esas cositas. Coré y su grupo fueron a decirles a Moisés y a Aarón. Se fueron todos unidos a hablar con ellos. Y le dijeron, ya estamos hartos, ya estamos cansados de que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Dios está con todo el pueblo y a todos nos ha elegido para servirle. ¿Por qué quieren hacerlo todo? Ellos le dijeron eso a Moisés. Cuando Moisés oyó esto, se tiró de cara al suelo y les dijo a Coré y a su grupo, ustedes, descendientes de Leví, son los que me tienen cansado, harto. Vengan mañana temprano con su brasero para quemar incienso y pónganlo delante de Dios. Entonces Dios elegirá a los que Él quiera que les sirvan en el santuario y solo ellos podrán hacerlo. ¿Qué era un brasero para quemar incienso? Eran, a ver, bueno, digamos como para que se hagan una idea, como una antorchita, ¿sí? Donde ellos ahí echaban unas especias y quemaban fuego, que le daban como un olor, un aroma especial, y así con eso ellos presentaban ofrendas a Dios. Y en el santuario era el sitio, bueno, digamos como la iglesia, era una parte del tabernáculo, ¿listo? Entonces, más o menos para que se hagan una idea. Luego Moisés le dijo a Coré, escúchame tú y los descendientes de Leví que están contigo. ¿Les parece poco que Dios los haya elegido de entre todos los israelitas para que les sirvan en su santuario? Dios los eligió a ustedes para que estén cerca de Él. ¿Por qué ahora quieren ser también sacerdotes? No se están quejando y rebelando contra Aarón, sino contra Dios. ¿Por qué Moisés les dijo esto? Porque resulta que habían varias tribus, había 12 tribus de Israel. Y la tribu de Leví era la tribu que Dios escogió para que se encargaran de la iglesia, del tabernáculo. Los demás pues tenían que trabajar sembrando alimentos, cuidando ganadería, en otros trabajos. Pero los levitas eran los que Dios escogió para que se encargaran de las cosas de la iglesia, de las cosas que santas, de las cosas de Dios. Entonces Moisés les decía, Dios los escogió a ustedes, y a ustedes les parece poco eso, que ahora también quieren ser sacerdotes, cuando los sacerdotes solamente podrían ser Aarón o alguno que fuera de la familia de Aarón. Mejor dicho, se empezaron a rebelar. ¿Listo? Ahora dice, luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, pero ellos le respondieron, no iremos. Imagínense. Fíjense por qué. ¿Por qué los papás, niños, por qué los profes, todo el tiempo les estamos enseñando a ustedes la obediencia? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es algo que a Dios le agrada. Y cuando no hacemos eso, nos comportamos como estas personas que a Dios no le agradaron para nada. Imagínense, cuando una persona le dice, oye, ven un momento, no, no quiero ir. Así le respondieron ellos a Moisés. Moisés los mandó llamar, les dijeron, no, no iremos, no queremos ir. ¿Y qué? ¿Eso de qué me habla? De rebeldía, ¿cierto? Qué feo. Bastante daño nos has hecho, le dijeron ellos a Moisés. Bastante daño nos has hecho con sacarnos de un país en donde siempre había abundancia de alimentos como lo era Egipto. Tú prometiste llevarnos a un territorio con muchos campos y muchas viñas, en donde siempre habría abundancia de alimentos, pero solo nos trajiste a morir a un desierto donde no hay nada bueno. Y aún así quieres que te obedezcamos y te sigamos. ¿Crees que estamos ciegos? No queremos verte ni hablarte. Miren la grosería tan terrible. ¿Se están dando cuenta? Bueno, estoy tratando de ponerle como la voz a la situación. Versículo 15. Moisés se enojó muchísimo
mire, me enojé hasta yo no sé ustedes, pero yo estoy enojada con ellos. Moisés se enojó muchísimo y le dijo a Dios, no acepte sus ofrendas, Dios mío. Yo nunca les he hecho ningún daño. Ellos jamás me han dado nada. ¿Cómo pueden decir que me aprovecho de ellos? Resulta que mucha gente del pueblo de Israel quería volverse a Egipto, porque en Egipto, pues bueno, tenían comida, pero eran esclavos. Entonces Dios quería que fueran libres, pero ellos, eh, bueno, por desagradecidos, querían volver, preferirían estar de esclavos, pero tener comida. Entonces, y aún, sin embargo, ellos tenían comida porque Dios les proveyó maná, que era un pan del cielo, les proveyó codornices, les proveía agua, bueno. Pero cuando las personas son desagradecidas, pues no, nada les es suficiente. Ahora, versículo 16. Luego Moisés le recordó a Coré que debía venir al día siguiente con Aarón y los 250 descendientes de Leví y traer sus braseros para quemar incienso delante de Dios. Miren la siguiente parte de la historia. La primera fue la rebelión, ¿sí? Moisés, ¿usted quién se cree? ¿Usted quién es? Nosotros somos importantes ante Dios, no vamos a ir, no queremos hablarle, no queremos verlo, usted no es nadie. La rebelión, la grosería. En esta segunda parte, Dios interviene y les da un castigo a Coré y a sus compañeros. Pongan atención porque esto es una historia impresionante y fue real. Todo lo que está en la Biblia fue real. Va a parecer como increíble, pero fue real. Fue como de película. Traten de imaginarse una película con lo que les estoy contando, pero con la diferencia de que fue real. Al día siguiente, Coré reunió a todos sus compañeros frente al santuario para enfrentarse a Moisés y a Aarón. Cada uno llevaba su brasero encendido. Entonces Dios se presentó con toda su gloria delante del pueblo y les dijo a Moisés y a Aarón, aléjense de esta gente, porque ahora mismo los voy a destruir a todos. Eso lo dijo Dios. Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo y le dijeron a Dios. Cuando dice que se tiraron de cara al suelo es que empezaron a orar, se humillaron, se arrodillaron, le estaban pidiendo a Dios, rogando a Dios. Le dijeron a Dios, Dios mío, tú que nos das vida a todos, no los mates. ¿Vas a destruirlos por culpa de un solo hombre? Dios le respondió a Moisés, diles a todos los israelitas que se alejen de las tiendas de campaña donde están Coré, Datán y Abiram. Moisés se levantó y fue a donde estaban Datán y Abiram. Con él iban los ancianos que eran jefes del pueblo. Y Moisés le dijo a todo el pueblo, aléjense de las tiendas de esos malvados. Ni siquiera toquen lo que les pertenece, no sea que por su culpa mueran también ustedes. El pueblo, estamos acá en el 27, el pueblo se alejó de Datán, Abiram y Coré, que estaban a la entrada de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos. Fíjense, niños, o sea, fíjense cómo la rebeldía de ellos también afectó a sus familias. Qué triste. Entonces Moisés dijo, ahora verán que yo solo sigo órdenes de Dios y no actúo por mi propia cuenta. Si esta gente muere normalmente, como cualquiera de nosotros, entonces significa que yo hago las cosas por mi cuenta. ¿Cómo así muere normalmente? Bueno, de viejitos, de una enfermedad. Sí, generalmente pues, la gente muere así, de una enfermedad, de viejitos o porque otra persona le quita la vida. Pero fíjense lo que dijo Moisés. Pero si Dios hace algo extraordinario y se abre la tierra y se los traga vivos, no habrá duda de que ellos se rebelaron contra Dios. En cuanto Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió, la tierra, el piso, ¿sí? Y se tragó vivos a todos los que habían seguido a Coré junto con sus familias y todas sus pertenencias. Así fue como desapareció toda aquella gente. Fíjense qué impresionante. O sea, imagínense, ellos estaban parados junto a sus tiendas de campaña con sus familias. Moisés dijo lo que dijo. La tierra se empezó a abrir como cuando hay un terremoto que se abre la carretera y se los tragó vivos. Qué triste, ¿cierto? Qué impactante. Enseguida, al ver eso, versículo 34, todo el pueblo salió corriendo y gritando, vámonos de aquí, no sea que también a nosotros nos trague la tierra. Ahí se salieron gritando todos. Enseguida Dios envió un fuego y los 250 descendientes de Leví murieron quemados. Luego Dios le dijo a Moisés, dile a Eleazar que les quite los braseros a esos malvados y apague el fuego que todavía tienen. Yo he purificado ya los braseros con fuego y ahora los descendientes de Aarón los usarán para mi servicio. Hagan láminas con el metal de los braseros y cubran con ellas el altar. Así todos los israelitas tendrán presente lo que pasó y quedarán advertidos.
Bueno, Eleazar hizo todo tal y como Dios se lo había ordenado a Moisés, y los israelitas quedaron advertidos de que nadie podía acercarse al altar para quemar incienso a menos que fuera descendiente de Aarón. De lo contrario, podría perder la vida como Coré y sus compañeros. Entonces, niños, ¿qué tiene que ver la honra con esto que les conté? Moisés era la autoridad en ese momento. Moisés era la persona que Dios puso para orientarlos. Moisés era el maestro, Moisés era prácticamente el papá de todos, en el sentido de que los cuidaba de parte de Dios. Moisés era, digamos, el presidente. Bueno, Moisés era la autoridad absoluta en ese momento allí. Y ellos se rebelaron contra su autoridad, no lo honraron, hablaron mal, fueron groseros, no le mostraron aprecio, ni estima, ni respeto. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué la honra es tan importante? Porque las autoridades que Dios ha puesto, mis amores, Dios las ha puesto, ¿sí? Eh, por eso es importante, digamos, con respecto a los gobernantes, bueno, ustedes pues son niños, pero bueno, bendecirlos, porque son autoridades también para nosotros, pero en el caso de nosotros, bueno, en el caso de ustedes que son niños, sus papás, ¿sí? Sus papás es súper importante. Cuando ustedes le faltan el respeto a sus papás, se están comportando como estas personas. Tengan en cuenta eso. Cuando ustedes piensan mal de sus papás, bueno, cuando nosotros, me voy a incluir, cuando nosotros pensamos mal de nuestros papás, estamos comportándonos como estas personas. Cuando nosotros le hablamos a nuestros papás, ¿qué quiere mamá? Ay, sí es fastidiosa, no me moleste, no quiero, no quiero. Cuando la mamá me llama, hija, ¿puedes venir? Hijo, ¿puedes venir? Ay, no quiero. Ay, ¿qué me importa? Ay, no me hable. Ay, estoy bravo. Esa es manera de hablarle a una autoridad. Eso es honra, mis amores. Eso no es honra. Así nos estamos comportando como Coré, como Datán y como Abiram. Ahora, miren el castigo, porque es que Dios no aplaude eso. Ustedes no crean que cuando nosotros nos comportamos groseros, Dios está desde el cielo mirando y dicen, ay, tan chévere que se está portando Jenny con la mamá, voy a mandarle un regalo. No. Aparte que le duele el corazón a mi papito Dios, que lo amo con toda mi alma por lo bueno que es conmigo, voy a recibir una consecuencia. ¿Sí? Lastimo el corazón de mi mamá, lastimo el corazón de mi papá. Entonces, la honra, niños, aparte que hay grandes promesas, la honra es súper importante, porque la honra es como un aceitico que sana, como un perfume que huele rico. Sí, o sea, ustedes imagínense la cara de Coreda, Tania Virana ahí reclamando y siendo grosero. Tan feo, ¿cierto? Mientras que imagínense la cara de Moisés siendo un hombre sumiso a Dios, obediente, que todo lo que le decía al pueblo era lo que Dios le decía que hablara. ¿Sí? Si sus papás les enseñan algo, es porque Dios ha puesto eso en el corazón de los papás. Miren, cuando una persona se convierte en papá y mamá, yo no soy papá y mamá, pero soy tía y soy profe. Y yo entiendo, niños, yo he recibido eso, que cuando Dios pone a una persona como autoridad sobre alguien pequeño, no solamente nos da la capacidad de amarlos más que nuestra propia vida, sino que también nos guía en lo que debemos enseñar. Si sus papás les enseñan algo, niños, es porque Dios ha puesto eso en el corazón de sus papás para enseñarles. Ustedes no piensen que sus papás están inventando las cosas. Bueno, a veces sí, pero sobre todo sus papás lo reciben es de Dios. Sus papás reciben todo lo que tienen para enseñarles. Si sus papás les están enseñando a comer con la boca abierta, bueno, eso ya es otra cosa. Pero los papás nos enseñan modales, nos enseñan principios. Hijo, pilas con la honestidad, no cojas lo que no es tuyo. Eso es robar, eso no es correcto. Hijo, hija, mi amor, sé obediente, porque si tú no eres obediente, con el dolor de mi alma tengo que corregirte por tu bien, y a ti no te va a gustar, te va a doler, y a mí también. Entonces, por favor, hijo, vamos, obedéceme, cuando yo te hable, escúchame, ¿sí? Entonces, todo eso nos enseñan nuestros papás, también nosotros como profesores les enseñamos niños porque los amamos y porque vemos en la Biblia misma, Dios nos enseña eso y nosotros pues queremos ser personas de bien para que también ustedes que están ahí en su formación sean personitas de bien. Entonces, tengan en cuenta eso. Cada vez que ustedes tengan ganas de ser irrespetuosos con sus papás, sean tentados a ser groseros, recuerden esta historia y tengan en cuenta lo importante que es la honra. Bueno, esto fue números, ¿qué? Ya se me olvidó. Número 16. Aquí vamos a poner número 16. ¿Listo? Por si la quieren volver a leer, por si la quieren leer con los papis, con los papis. Número 16. La historia se llama La rebelión de Coré. Pero recuerden que también leímos el castigo. ¿Listo? Así se llama el capítulo, La rebelión de Coré.
¿Listo? Entonces, quiero leerles otra parte rápidamente. Este está en Números capítulo 12, 4 capítulos antes del que leímos. En este caso, fue los hermanos de Moisés criticando a Moisés. Fíjense lo que pasó. María y Aarón hablaban mal de su hermano Moisés porque se había casado con una mujer que no era hebrea, sino etíope. O sea, era de otra región. Y dijeron, ¿acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? También nos ha hablado a nosotros. Dios oyó lo que habían dicho y se molestó al oírlo porque Moisés era la persona más humilde del mundo. Ahora, fíjense, algo que me encanta de esta historia es que Moisés no sabía que ellos estaban hablando esas cosas de él. Moisés no sabía, Dios sí, Moisés no. Fíjense, versículo 4. Entonces Dios llamó a Moisés, a Aarón y a María y les dijo, vayan los tres al santuario. Miren tan lindo lo que hizo Dios, esta parte me encanta, me enamora de Dios. Cuando fueron los tres, Dios bajó en la columna de nube y se puso a la entrada del santuario. Llamó entonces a Aarón y a María y cuando ellos se acercaron les dijo, escuchen muy bien mis amores lo que Dios les dijo. Óiganme bien, ¿por qué se atreven a hablar mal de Moisés? Ustedes saben que cuando yo quiero decirles algo por medio de un profeta, le hablo a ese por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, que es el más fiel de todos mis servidores, hablo cara a cara. Miren qué hermoso, me derrite. A él le digo las cosas claramente y dejo que me vea. Y Dios se alejó de ellos porque estaba muy enojado. Resulta que cuando la nube se apartó del santuario, a María le dio lepra. La piel se le puso blanca como la nieve. Cuando Aarón vio a María, le dijo a Moisés, perdónanos por favor y no nos castigues por este pecado. Lo que hicimos fue una tontería. La piel de María está deshecha, como la de los bebés que mueren antes de nacer. Por favor, pídele a Dios que no la deje así. Entonces Moisés le pidió a Dios que sanara a María y Dios le contestó, si su padre le hubiera escupido en la cara, sería tal su vergüenza que ella tendría que quedarse 7 días fuera del campamento. Pues bien, ese será su castigo. Así que María estuvo fuera del campamento 7 días y en todo ese tiempo el campamento no se movió de su lugar. Luego se fueron de Acerot y no se detuvieron hasta llegar al desierto de Parán. Fíjense lo que sucedió acá. Los hermanos, porque a veces tristemente, pues cuando nosotros a veces con nuestra familia, y vuelvo y reitero el tema de los papás, estamos tan acostumbrados a tener a nuestros papás que a veces pues no medimos el hecho de no honrarlos, el hecho de pronto de ser irrespetuosos, ¿sí? De hablarles descomedidamente. Entonces, en este caso ellos eran familia, eran hermanos, de verdad, de papá y mamá, y pues los hermanos empezaron a hablar mal de Moisés. Pero miren cómo me encanta que Moisés no sabía nada, Dios lo llamó a los tres. Y yo me imagino que cuando Dios empezó a hablar con Aarón y con María, Moisés estaba parado ahí porque recuerden que Dios los llamó a los tres, pero Moisés no sabía, no tenía ni idea qué estaba pasando. Y Dios defendió a Moisés delante de todas las personas, porque Moisés era un hombre humilde, era un hombre humilde. A todo el mundo le hablaba bien, tenía una excelente reputación en el pueblo, porque una persona respetuosa y honorable. Entonces, acá, números 2. Números 12. María, pongamos más o menos como el título, sí, para que ustedes sepan de qué fue. María y Aarón murmuran contra Moisés. Aarón murmuran, murmuran o critican a Moisés. A Moisés. Moisés. Moisés es un nombre bonito. Voy a ponerle a mi hijo Moisés. Bueno, María y Aarón murmuran contra Moisés. ¿Listo? Entonces, niños, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia en este día? ¿Qué es lo que estábamos hoy aprendiendo? La honra, la honra, la honra. Murmurar, criticar no es honra. Ser irrespetuosos, no valorar a las personas es deshonra, no es honra. Y la honra es un principio. Entonces, fijémonos cómo en estas historias de la Biblia vemos dos casos de personas, unas eran familia, las otras no eran familia, pero igual estaban rebelando contra su autoridad, estaban siendo groseros contra una persona que merecía su respeto, merecía su aprecio.
y de un momento a otro decidieron ser groseros. Así que necesitamos nosotros tener cuidado, mis amores, con nuestros comportamientos y nuestras actitudes porque a Dios no le agrada. A Dios no le agrada, ¿sí? En el caso de Corea y sus compañeros, pues Dios hizo algo extraordinario y diferente que fue hacer que la tierra se abriera y se los tragara vivos. O sea, ni siquiera, ay, no, entonces se murieron y cayeron, no, vivos, cayeron al fondo de la tierra vivos. Y en el caso de María y Aarón, pues María le dio lepra, que es una enfermedad que en ese tiempo los leprosos eran personas inmundas, nadie se les podía acercar, nadie, mejor dicho, era terrible, pobrecitos. Y, y qué, y era una enfermedad, pues la enfermedad, digamos, la más fuerte en ese tiempo, ¿sí? Y María, por murmurar, fíjense, solo por decir, ¿quién se cree Moisés? Ahora imagínense cómo se pone Dios o de cuántas cosas nos hemos guardado nosotros con ser que nosotros no decimos, ¿quién se cree mi mamá? ¿Y quién se cree la profe? ¿Y quién se cree mi papá? ¿Y quién se cree? ¿Quién se cree? Esa frasecita, ese pensamiento es terrible, mis amores. Entonces, hoy yo quiero motivarlos a que tengan cuidado cuando esos pensamientos lleguen a su mente, contra papá, contra mamá, contra la abuela, contra el tío, contra alguna persona. Vuelvo y digo, no tienen que ser autoridad necesariamente. Es más, así yo piense así de mi hermana, por ejemplo, así, un ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que Isabella piense así de Mafe, que son amigas, también cuenta, ¿listo? Aunque sean de la misma edad. O por ejemplo, que Mafe piense así de Sofía, que es más pequeña, también cuenta, porque somos amigas, porque somos amigos, porque lo menos que merece una persona es respeto, y eso es la honra, ¿listo? Y mucho más cuando son personas que tienen algún vínculo o algún lazo con nosotros. Entonces, niños, ¿qué es lo que ustedes van a hacer en el cuaderno? Eso fue lo que yo hice, esta fue mi parte hasta el momento. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en su cuaderno? Bueno, antes de hacer algo en el cuaderno, yo quiero que ustedes hagan un ejercicio de reflexión, ¿sí? Que ustedes piensen y sean honestos con ustedes y con Dios, ¿sí? Saquen un momento a solas, vayan a su cuarto un momentico y piensen. Si ustedes en algún momento han pensado o han hablado de una manera así contra sus papás, contra alguna persona. Y yo quiero que hoy en esta clase de religión hagamos una pequeñita oración pidiéndole perdón a Dios. Pidiéndole perdón a Dios y reconociendo que entendemos que a partir de hoy entendemos que eso no le agrada a Dios, que no ha sido correcto y vamos a pedirle perdón a Dios. Y después de hacer esa oración, yo quiero invitarlos para que, si lo han hecho, sobre todo con papá y mamá o con alguien que está en sus casas, yo quiero pedirles que hagan una tarjeta, algo, o si es alguien que no está con ustedes, por ejemplo, uy, sí, yo lo hice con mi abuelita, van a mandarle un mensaje por WhatsApp, van a hacer algo para que esa persona sienta y pueda saber que ustedes los aman, a pesar de que quizá en algún momento no han tenido la mejor actitud. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es orar. Entonces, si ustedes van a hacer esta oración conmigo, van a buscar un espacio donde estén solitos, listo, primero van a pensar, tómense el tiempo de pensar, uy, yo le he hablado así a mi mamá, o bueno, no lo he hablado, pero sí lo he pensado. A veces cuando mi mamá me dice, por ejemplo, los sábados que me levante a las 7 y yo quiero dormir a las 8, entonces digo, ay, mi mamá sí es cansona. Si yo lo he pensado o lo he dicho, eso aplica, ¿listo? Así que vamos a aprovechar este momento para pedirle perdón a nuestro Dios y para limpiarnos el corazón y la mente de esos comportamientos que sabemos que no están bien, porque son rebeldía. Y fíjense el castigo tan terrible que sufrieron estas personas y que a pesar de que nosotros lo hemos hecho, porque yo reconozco, yo lo he hecho, Dios no nos ha castigado así. Así que vamos a aprovechar y vamos hoy a reconocer, a pedir perdón y a tener un detalle especial con esas personas. ¿Listo? Bueno, vamos a orar. Querido Dios, hoy queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias, Señor, porque todas estas historias que dejaste en la Biblia, que fueron reales, que fueron ciertas, hoy nos ayudan a aprender cómo vivir, cómo evitar consecuencias, Señor, que van a hacernos daño, que van a traer castigo y dolor. Señor, yo te pido perdón y yo reconozco que no he tenido honra con mi mamá, con mi papá, con mi tío, con mi tía, con mi abuelo, con mi abuela, con mis profes, con mis compañeros, con mis amigos. Señor, yo te pido perdón.
Yo no quiero ser ni como Coré, ni como Datán, ni como Abiram, ni como Aarón, ni como María. Yo quiero ser como tú, yo quiero ser como Moisés, yo quiero ser una persona que honre, que respete, que aprecie y que valore las personas hermosas que tú has puesto en mi vida. Tú sabes que mis papás son lo más importante para mí, Señor, y yo te pido perdón si con mis comportamientos, actitudes o pensamientos yo les he lastimado el corazón. Yo te pido perdón por cualquier comentario que haya hecho cuando quizás me he enojado, cuando me ha dado rabia. Señor, perdóname y por favor ayúdame a honrarlos por sobre todas las cosas y a honrarte a ti. Yo te pido perdón a ti, te pido que te lleves todo sentimiento de culpa y todo mal recuerdo que pueda tener de esos momentos en los que quizá no lo hice de manera correcta. Y ayúdame, Espíritu de Dios, a poder poner la honra como principio en mi vida, con mis papás, contigo, con cada autoridad que has puesto sobre mí, con mis amigos y con cada persona hermosa que has puesto en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amores, ahora yo quiero retar a los valientes que hay entre ustedes. Los valientes van a, van a hacer unas tarjeticas, ¿sí? Usen unas hojitas o algo. Si tienen las personas ahí, si ustedes les pueden entregar la tarjetica, ¿sí? Donde le digan, mami, te amo mucho, eres muy importante para mí. ¿Listo? No tienen que decir, mami, perdóname, porque yo no. Si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Pueden hacerlo, pueden escribir, mami, perdóname porque por las veces que he sido grosero contigo, mami, perdóname, papi, perdóname, por las veces que esto, yo entiendo que eso no es correcto, yo voy a honrarte, ¿listo? Háganle una tarjetita a mamá y papá, o al abuelo, a la abuela, a la tía, bueno, con el que sientan la necesidad, ¿sí? O si es un amigo, también lo pueden hacer, ¿listo? Si es una persona que tienen ahí en casa, háganle una tarjetita. Si es una persona que no está en casa y pueden mandarle un mensaje por WhatsApp, también escríbanle, hola abuelita, solo quería decirte que te quiero mucho, que eres muy importante para mí, te mando un abrazo, ¿listo? Y lo mismo, si quieren ponerle abuelita, perdóname porque la otra tarde fui un poco grosera contigo, perdóname, yo te amo mucho, eres muy importante para mí, ¿listo? Y vamos a trabajar en esto, mis niños. Entonces van a hacer las tarjeticas y demás. Y que yo lo que quiero que hagan en el cuaderno, yo creo que se dibujen a ustedes con un corazón giganto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 te. ¿Listo? Entonces, pues la idea es que se dibujen grandes, claro está. Entonces, bueno, voy a mostrarles aquí. Supongamos que esta es la hoja del cuaderno, ¿sí? Entonces ustedes se van a dibujar, bueno, supongamos que esta es la cabeza de ustedes y de ahí para abajo el cuerpo. Porque yo quiero que se pinten un corazón grande aquí, donde, eso, así grandotote. Dibujen un corazón grande que va a significar un corazón que honra. Un corazón que solamente escoge honrar a los demás y dejar a un lado las groserías, las faltas de respeto y todas esas cosas feísimas ya no van a estar en nuestro corazón. Entonces, en este corazón, nosotros vamos a escribir así, puede ser con marcadores de color, bueno, así. A mí me encanta que ustedes sean muy creativos. Ustedes saben cómo me fascina eso. Van a escribir así. Ay, me faltó acá la mitad. Yo honro, así. Yo honro. Bueno, y se terminan de dibujar, ¿sí? Se pueden dibujar en vestido de baño, con un disfraz de algo, no sé, con un traje de fútbol, bueno, como quieran. Lo importante es que en su corazón bien gigante escriban yo honro, ¿listo? Se van a dibujar, ya saben, dibújense, no sé, o con un juguete en la mano, bueno, como quieran dibujarse, ¿listo? Y alrededor de la hoja, si quieren, si desean, pueden decorar, no sé, con algo, o hagan como si estuvieran en una fiesta, o pueden pintar un arco iris, bueno, no sé, Dios mío, hay tantas ideas. ¿Listo? Yo quiero que sea una página de fiesta, una página así como de celebración, porque somos niños y personas que honramos, no somos como esos coreos y esas personas que no, que se rebelaron, no, nosotros no somos así, somos niños diferentes, somos niños de papito Dios, ¿listo? Entonces se van a dibujar grandes en toda una hoja, el corazón bien gigante, lo más grande que puedan hacerlo en sus cuerpos. Ahora, algo importante, niños, no vayan a hacer algo que me vaya a asustar cuando vaya a mirar el cuaderno, ¿listo? Por ejemplo, les voy a poner acá un ejemplo para que nos riamos un ratico. Por ejemplo, ustedes pintaron así su cabeza, ¿sí? Pero resulta
Resulta que dibujaron así su cabeza, pero resulta que ustedes dibujaron el corazón así que ya se les salió del cuerpo. No, porque me voy a asustar cuando vea ese dibujo. Me van a hacer asustar. ¿A qué me refiero? Aquí, por ejemplo, bueno, bueno, acá está el cuello, acá está la camisa, entonces el corazón va a quedar por dentro del cuerpo. ¿Listo? Algo así. ¿Listo? Pero si es acá, imagínense, miren, acá está el cuello. Entonces, por acá está la camisa, el corazón se sale. ¿Sí ven? O si no, si van a cubrir el corazón, se les tiene que salir, el cuerpo van a quedar como cuadrados y van a quedar súper raros. Entonces no van a quedar como deformes. Me va a asustar. No. Entonces, listo, por eso háganlo bien grande para que el corazón también les quede grande, pero que les quepa en el tronco de su cuerpo. ¿Listo? Que no se salga. Ya saben, en el corazón escriben yo honro con lapiceros de colores o con marcadores, como quieran, como les quede más chévere. Alrededor le hacen una decoración de celebración con estrellas, con arcoíris, con bombas, con animales, como quieran. Y ustedes se pintan practicando lo que quieran o con la ropa que quieran. Entonces, ay, yo quiero hacerme con un disfraz de Superman, ok. Ay, no, yo quiero hacerme con un disfraz de unicornio, ok. Ay, no, yo quiero hacerme como quieran. Listo, yo quiero que sean muy creativos, pero mis amores, recuerden que lo primero es la oración y las tarjeticas. ¿Listo? Bueno, si recibo un mensaje de parte de ustedes, bueno, está bien, lo entenderé. Lo entenderé. Pero mis niños, lo importante no es cometer errores. Cometer errores todos lo hacemos. Lo importante es a medida que nosotros vamos recibiendo la enseñanza, que prestemos nuestros oídos, estemos atentos, escuchemos y seamos niños que activemos los cambios. Listo, mis amores, les mando un abrazo, los amo profundamente, espero que hayan aprendido, les haya gustado esta clase de religión y bueno, Dios los bendiga.